sigue así. Si Florida se sostiene, adiós. Seguimos en este especial de Hashtag Internacional sobre elecciones en Estados Unidos. Seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Nos habíamos quedado en el tema del voto latino y la reforma migratoria. Y la gran pregunta es, si somos tan importantes allá, ¿por qué no pesamos tanto electoralmente? Porque no votamos. Es decir, del total de los latinos se registran para votar el 50% y votan efectivamente el 50%. Entonces tenemos un potencial electoral de 30 millones de personas, se registran 15 y estábamos hablando con Miguel, el estimativo último era de 8,5 millones de votos. Eso no es significativo en el contexto de lo que estamos hablando. Es decir, se espera que pasemos al dígito de los 10, 11 millones, no es significativo. Y eso hace que en términos reales la política es realista. Y un político que no encuentra los votos simplemente no va a buscarlos allí, sino los busca en otro lado. Una forma de vincular, voto hispano, digamos, y el tema de la inmigración es un cierto voto, llamémoslo así, negativo. Hay votos en tendencias electorales que es positivo, yo voto por fulano porque me gusta. Y hay voto negativo que es yo voto por este porque no me gusta el otro, voto contra el otro. Y hay una cosa curiosa en el voto latino, según uno puede ver pues en las encuestas, y es el voto hispano en cierto sentido podría estar desencantado de Obama para vincularlo de la inmigración, porque incumplió con el tema de la inmigración, que era una de sus grandes banderas al lado de la salud. Sin embargo, en las encuestas mucho hispano dice, de todas maneras voy a votar por Obama, entre otras cosas porque a pesar de que este nos incumplió, Romney podría ser peor. Porque Romney elogió la ley de Arizona. Es el efecto Arizona. Y porque hubo el tema de la ley de Arizona, explíquemelo un poquito. ¿Cómo ha votado la ley de Arizona, Arizona. Camilo? De paso, ya que estamos, ¿cómo está? No, republicano, eso no ni lo mires. Arizona es republicano. republicano, pero que expliquémoslo un poquito a los 14 televidentes, puntos por encima. ¿qué es el tema Arizona? ¿Por qué tiene importancia? Arizona expidió una ley en la cual cualquiera de nosotros que vaya por la calle puede ser arrestado por nuestra cara de latinos, así, tal cual. Y nos pueden pedir papeles, esculcar y entrar a nuestra casa porque tenemos cara de latinos. Eso dice la ley. Obviamente es una ley segregacionista, es una ley, si quiere, violatoria de todos los decretos. Sin embargo, es lo que llaman el de la profiling, sospecha del color. es decir, gente que puede ser detenida solamente por su apariencia física. Como Y eso diría el autor de Pedro Navajas, por el color de la piel, por el color raro de la piel, como diría, ¿cómo es? Por El de sospecha. Panamá, el cantante de Panamá, Blades. Blades, ¿no? Por el Bueno. color raro de su piel. ajá. Camilo, y entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso se extendió. Texas lo intentó, Texas lo frenó. Texas ha tenido otro problema un poco más complejo. Texas tuvo un escándalo con armas y es que entregó teóricamente unos 5,000 fusiles para hacer el seguimiento a las mafias mexicanas. Los fusiles se perdieron, 120 de ellos los encontramos acá en la casa de uno de los mafiosos hace, ¿qué? 3 meses. ¿Cómo así? Espere que recapitule y cuéntenos con detalles Una operación rápido y furioso. Hace un año tuvimos una reunión en Alemania de algunos representantes de América Latina para discutir el tema de seguridad y cómo funcionaba eso. Los alemanes quisieron oírlo directamente nosotros. Y la posición de nosotros, de ¿quiénes? nosotros los latinoamericanos. Íbamos un colombiano, un mexicano, una mexicana, que era la defensora de derechos humanos, y ella, creo que su mayor expresión de furia, de indignidad frente a la operación Rápido y Furioso. Miguel, explícala, por favor. La operación Rápido y Furioso básicamente fue eso. Se vendió armas a los cárteles con la idea de rastrearlos. O sea, iban con... para infiltrarlos, lo Exacto. recuerdo muy Pero bien. 5,000 fusiles de asalto. Pero se perdieron y en un guardia de frontera asesinado con una de esas armas, de Estados Unidos. Y eso destapa, en la investigación que después hace las propias autoridades estadounidenses, destapa que era el propio gobierno el que había facilitado esas armas y había perdido el rastro. Entonces ha habido una fuerte pelea en el Congreso precisamente alrededor de la figura del fiscal general del Estado, Eric Holder, y ha obligado a Obama a reservar documentos, a no cumplir todas las promesas de transparencia que Obama traía. Y paró a Texas en la visión racista de la persecución, porque ya no los argumentos se habían perdido en buena parte. Pero la tendencia racista fuerte en los estados del sur sigue subsistiendo. Es decir, que Nuevo México intente poner una ley racista, Nuevo México va a ser demócrata, no va a pasar fácilmente, pero lo pueden intentar. Entonces, digamos, la sensación del latino es que el republicano es mucho más complicado y es mucho más radical en eso. Depende de dónde esté el latino.
que ese era un punto que me eso parece es interesante señalar en este momento del análisis, y es el voto latino es mucho menos homogéneo de lo que uno puede creer desde fuera, está sumamente fragmentado y además ha experimentado interesantes cambios generacionales durante los últimos años. En la Florida, por ejemplo, hay una nueva generación de latinos de la Florida, digamos, de cubanoamericanos de la Florida, que ya no tiene el mismo esquema mental, que ya no piensa de la misma manera de sus padres, Cuando que habla no del fue esquema expulsada radical, habla del de esquema Cuba. antirracista, anticastrista, que es republicano radical. Claramente. Pero y es un ahí- votante que tiene otros criterios y otros Lo estamos intereses. viendo Ahora, hoy. Pero ese ahí hay un latino... electorado que lo está sustituyendo, que es el venezolano. Y el por colombiano. supuesto, pero A eso ver, solo acentúa interesante. la fragmentación del voto latino de un estado a otro. Es decir, el voto latino no se comporta igual en Florida a como se comporta en Arizona Bueno, o en Nueva York, Texas. digamos, los grandes o en Nueva centros son Los Ángeles, Florida y Nueva York. Son los grandes centros latinos, sin perjuicio de que estén extendidos por todo el país. Pero, digamos, en Florida es el voto cubano y el voto colombiano, ¿verdad? No, de todo. En la Florida se concentra toda América Latina. Allá hay argentinos, allá hay uruguayos, allá hay venezolanos en una cantidad muy importante. Los venezolanos lo que están haciendo es ocupar ese rol activo de una generación de cubanos que ya no es la que era. Ya los cubanos que han nacido en Estados Unidos ya no tienen ese problema con Castro. Ellos ya han nacido en Estados Unidos, no son la gente que emigró de Cuba. Pero estos venezolanos sí son los venezolanos que han salido de Venezuela. Y entonces identifican un poco y reproducen ese modelo del cubano de primera generación que había llegado a Estados Unidos y son, digo, muy activos. Ahora, Y pero ese es un voto republicano. Voto republicano. sociológicamente podría haber diferencias e incluso políticamente, pero de acuerdo con las encuestas y con las votaciones previas, el voto latino es mayoritaria y fuertemente mayoritariamente demócrata, ¿no? En el El área de 64, Nueva- terminemos las en el área de encuestas. Sí. En el 64% del voto latino la vez pasada favoreció a Obama. Y ahora, a pesar del desencanto, bueno, lo confirmaremos cuando digan los resultados y sus estudios, su discriminación, pero de acuerdo con las encuestas, unas daban el 70% incluso y otras el 62%. De manera que hubo desencanto, pero al final vuelve otra vez a reafirmarse la tendencia por la expectativa que surge de una Pero el elección. voto latino Hombre, de pronto es- no hizo bien las cosas, pero ahora la puede hacer. Bien. Es demócrata en elecciones nacionales, pero Ah, de sí, yo nuevo hablo de eso, vemos sí. esa Yo hablo de las fragmentación en nacionales. en lo federal, en los estados. Y en eso ahí sí hay puntos donde conectan mucho con los republicanos. Y por ejemplo, en California, el voto de los centroamericanos y de los mexicanos tuvo mucha incidencia cuando se intentó pasar la norma para despenalizar la marihuana. Porque para los centroamericanos y los mexicanos, la despenalización de la marihuana para ellos está muy vinculada a pensar en sus países, en las maras, en la violencia, entonces no lo rechazaron. El También latino es muy conservador. y en valores familiares, por ejemplo, eso les acerca a los republicanos. Ahora, pero fantasmalmente trasladamos la votación a América Latina como si pudieran votar, yo creo que el 64% de los que votan en Estados Unidos se elevaría al es que 80%, ¿no? es que Andrés Las lo encuestas notó. en América Latina, el Es la 80% segunda de los generación latinos la que votan por- migra. Sí. Y la segunda generación es enorme ya. Es decir, los John Restrepos abundan por todos lados. Los Dan Restrepos, recordemos Pero que Dan es Dan- otra persona. Dan es, que otra, es Dan otro nivel. Restrepo, que Dan Restrepo es el asesor de seguridad nacional del presidente Con Obama, gran relación colombiano, con gran relación con colombiano nosotros. de Medellín. Con gran relación con nosotros, ha colaborado en todo y lo hemos ayudado nosotros también, ¿no? En esas durísimas Cuando usted batallas. dice nosotros, ¿a quién se refiere? Se refiere a los colombianos en particular y al gobierno colombiano en particular. Cuando se han presentado las grandes batallas, al principio, por ejemplo, ese gobierno Obama, tan perdidos ellos en la política latinoamericana, ellos se dejaron ayudar y con Dan se hizo un gran trabajo de coordinación y personaje muy importante para que tengan en la memoria los colombianos. Camilo, ya que estamos en este tema de Dan Restrepo, ¿cómo sería un gabinete de Obama, un segundo gabinete de Yo no Obama? creo que cambie sustancialmente. Obama tiene que darle gusto a un ala radical de sus demócratas, que son el ala el ala semisocialista sindical, por ponerlo de alguna forma, que va a tener representaciones en su antiguo gabinete, lo tuvo representación en la secretaria de Trabajo, mexicana, de origen mexicana, Hilda Solís, demócrata de origen sindicalista, va a tener que tener representación, pero va a tener, por ejemplo, hay Boliviana, una- ¿no? Boliviana, ¿no? De origen boliviano. Sí, bueno, sí, no sí, se va a sí, certeza. sí, sí, El sí. segundo elemento es, hay un tema de política económica que no va a cambiar, que es el secretario del Tesoro.
que viene de Bush y no lo cambió. No, el Ya. Tesoro no. Pero le funcionó. La reserva. Es decir, el de la Reserva Federal, que es el personaje más importante para el presidente del Banco Central y en una etapa de crisis del tipo central. Entonces ves cómo están los dos extremos. Un economista experto en crisis de ala republicana y de origen republicano se mantiene en la Reserva Federal, y yo creo que las áreas laborales de agricultura, todas esas, están en manos de demócratas, pero yo creo que Miguel ha notado una cosa que creo que es importante. Yo creo que él tiene claro que esos gobiernos bipartistas en Estados Unidos no son posibles. Se puede dar algún elemento, puede dar algunos elementos de La unión. herencia que tuvo de Robert Gates, por ejemplo. En su Mejor momento. dicho, la unidad nacional no se da en Estados Entre Unidos. ellos existe y el debate se va en el Congreso Hay y en todo tendrá que llegar a caso los un acuerdos. punto, Laura y queridos colegas, en materia de gabinete, que es el pronunciamiento de Hillary Clinton en el sentido de no querer continuar como secretaria de Estado, lo que prácticamente se da como un hecho. A pesar de eso, Billy Clinton, el marido, ha estado muy activo en la campaña, pero en todo caso ella ha dicho y redicho que no va en el segundo mandato, en el evento de que Obama Bill Clinton ganara, lo que le plantea el tema a Obama de conseguir una persona de la talla, de de Hillary talla grande, Clinton. ¿no? De manejar Bill Clinton las es relaciones muy internacionales. popular, ¿no? Muy Es- popular. Porque Bill Clinton es, además de un presidente que se le recuerda con cariño y sobre todo en esta época de crisis, un presidente que manejó bien la economía. Entonces, ahora el recuerdo de Bill Clinton se agranda. El escándalo de Levinsky se olvida y se recuerda ese manejo eficiente de la economía. Y además Bill Clinton tiene una cosa que no tiene Obama como político. Obama tiene un acercamiento más racional. Clinton disfruta más del acto populista, del discurso que dio. El discurso que dio en la convención, se ve que a Obama le cuesta más soltar esas riendas de llegar a todo el mundo. Bill Clinton no tiene ese problema. Hablando, Bill como Clinton decimos aquí, sabe- de Gabinetología. gabinetología. El caso de Hillary Clinton se ha planteado como un cierto vacío y una dificultad para Obama, porque se había pensado en la representante ante Naciones Unidas para reemplazar a Hillary Clinton, Susan Rice, que es Susan Rice, pero ahora tuvo la dificultad a raíz Caso de de lo de Benghazi. Benghazi en Libia, cuando asesinaron al embajador de Estados Unidos, y ella se apresuró a pronunciarse en el sentido de que eso era respuesta frente a, El vídeo. a lo del video al video. de contra Mahoma, cuando ya se descubrió después que era una cosa preparada, etcétera, con una rama caída, Premeditada. y quedó muy mal, lo que le quita ese posible alfil a Obama y lo Pero obliga un sin poco embargo- a buscar un alfil fuerte. Sin No sé embargo, dónde. yo debería También se ha hablado decir- de John Kerry, pero no está muy claro porque eso obligaría a tocar las cámaras. Y ahí se quieren mantener las relaciones de fuerzas y no entrar en algún otro proceso. Entonces, Y menos porque acuérdense que el voto, cuando se empatan los votos, el vicepresidente cambia la votación. El presidente vota en el Senado. claro. Entonces es vital, son 100 miembros, puede haber empate perfectamente. Además hay un fenómeno que ocurre, es que se puede morir un senador y cambia la relación partidista. Es increíble porque adquiere la votación el que ha obtenido la mayor votación en el Estado y entra. Eso cambia las relaciones partidistas. Entonces es fundamental mantener al vicepresidente aislado para poder mantener el voto 51 en caso de emergencia. Pero tú ibas a decir algo Sí. sobre Susan Rice. Sí, lo que iba a decir de Susan Rice es que no la daría por descartada todavía por una razón. Es una persona muy cercana al presidente Obama, es una persona con mucho reconocimiento, viene de un mundo académico y es una persona vinculada con los grupos de derechos humanos en Estados Unidos y en todo el mundo. Ella vivió mucho tiempo en Boston y trabajó mucho en ese campo. Yo no la daría por descartada. Es más, me parece que es alguien de los afectos de Obama, mucho más de lo que era Hillary Clinton cuando le ofreció el puesto. Esto fue, recordemos, que fue una relación construida entre el presidente Obama y Hillary Clinton con bastante esfuerzo, porque la campaña primaria, Miguel, si recordamos aquellas primarias que ganó Obama, fueron muy duras, un enfrentamiento muy grande entre Hillary y... pero a diferencia del presidente presidente. republicano actual, el que ha habido en estas primarias, tuvo un efecto beneficioso y es que generó un gran entusiasmo alrededor de los demócratas. Entre Clinton y Obama
era revolucionario todo, era todo nuevo. Eran dos figuras muy interesantes, muy brillantes. Sin embargo, en estas primarias republicanas ha pasado lo contrario. O sea, ha habido un efecto casi de deflación, de desestimular el voto de los republicanos, de escoger el candidato a su pesar, porque ninguno de los grandes nombres del partido quería, porque todo el mundo tenía su esquema mental, Obama gana fácil. Es que Nadie contra un presidente es muy difícil. Aquí y en Cafarnaún, en cualquier lugar del mundo, contra un presidente es muy difícil porque los instrumentos reales de poder están ahí en juego. Un presupuesto, una maquinaria. Se me olvidaba, uno de los grandes financiadores de la campaña de Obama es el gobierno de los Estados Unidos, que obviamente no es el gobierno, no es el Estado. Son A los propósito ciudadanos. de la facilidad y las ventajas que tiene un presidente, hay un punto que vale la pena señalar de mucha coyuntura, mucha actualidad, que pudo haber jugado en favor de Obama Sandy. si miramos las tendencias que nos señaló ahora Camilo, y es lo de la famosa tormenta perfecta o el ciclón, ¿cómo se llama? Sandy. Eso le permitió a último momento, cuando iba en la delantera de las encuestas, Romney le permitió a Obama aparecer con una serie de factores de su imagen muy favorables, por lo menos a una parte de la población que podría estar indecisa. Lo hizo aparecer solidario, lo hizo aparecer acucioso, Presidente. le ameritó, Presidente lo hizo. le hizo acreedor de parte del New Jersey y del de Nueva York a decir que se ha comportado las mil maravillas, el gobernador del uno y el gobernador del otro, y le hizo aparecer otro tema de su perfil, que era una debilidad, según decían algunos, cálido, en el abrazo con la señora esta, con una imagen que recorrió el mundo. Le hizo aparecer cálido, porque ustedes saben que de él decían que podía tener muchas virtudes, pero que tenía un defecto, era que era muy frío, muy distante, y allí lo hizo aparecer muy cerca de la población. Ya que Yo creo eso le dio Ricardo un gran pone el empuje. tema del huracán Sandy, les propongo que veamos una nota que preparamos sobre ustedes para discutir qué impacto podría haber tenido el huracán Sandy sobre las elecciones. Miremos la nota y volvemos para seguir debatiendo sobre elecciones Estados Unidos, mientras esperamos que nos digan quién será el nuevo presidente. La contienda entre el presidente Barack Obama y el republicano Mitt Romney se complicó cuando la tormenta Sandy interrumpió políticamente las campañas presidenciales. Mientras que miles de hogares en el noreste de Estados Unidos continuaban sin el servicio de energía y en ciudades como Nueva York no se restablecía plenamente el servicio de transporte tras el paso de la tormenta, el presidente Barack Obama prometía ayuda rápida y a largo plazo a las personas y zonas afectadas. La crisis climática brinda a Barack Obama, como presidente y responsable en última instancia, una oportunidad en su campaña para mostrar su liderazgo, del que Romney frecuentemente lo acusa de carecer. Una gestión eficiente ante las consecuencias de la tormenta le podría ofrecer a Obama una imagen positiva y duradera entre los estadounidenses. Sin embargo, también podría perder votantes en algunos de los sectores más afectados por la tormenta, como Nueva Jersey. Por su parte, el republicano Mitt Romney reinició el pasado 1 de noviembre su jornada electoral en Tampa, Florida, con una actitud positiva ante las circunstancias climáticas que afectan al país. Sandy probablemente se ubicará en el ranking como una de las tormentas más costosas en la historia de Estados Unidos. Una firma de estimaciones especializada en desastres indicó que la gigantesca tormenta habría causado hasta $15.000 millones en pérdidas aseguradas. ¿Qué estado ha cerrado, Camilo? ¿Qué estado ha Aquí tengo reportado cerrados, nuevamente? Toda el área del centro está cerrado prácticamente. Mira. Todo el área del centro. Sí, mira. ¿Qué nos falta en el este? ¿Qué nos falta en la costa En el este este? nos falta por definir. Virginia, pero se cierra a favor de los republicanos. North Carolina acaba de cerrar, está desactualizado. Falta por cerrar Florida. ¿Cómo Ohio. cerró Carolina del Norte? Republicano. Republicano. Ahí está el movimiento. Arizona todavía está rojito pálido, es decir, no ha cerrado. Montana está rojito pálido, pero van a cerrar. Esos dos cierran a favor de Romney. Bueno, sin así lugar a dudas. estamos en votos electorales. 173 Barack Obama, 174 Mitt Romney. Seguimos esperando que los estados con muchísimos votos electorales de la costa oeste
comiencen a reportar para ver quién llega primero a los 270. ¿Les parece si discutimos un poquito el tema que había planteado Ricardo, el tema del huracán? En algún momento se llegó a pensar que si Obama no manejaba esta situación bien, podría ser el Katrina de Obama. ¿Eso fue exagerado? ¿Había alguna opción de que que hubiese podido ser el Katrina de Obama? En cuanto a volumen de lo que pasó, podría haber sido el Katrina de Obama. Es decir, hemos tenido el área de Nueva York y tenemos el área de Nueva York todavía con partes sin luz. Con lo cual es un tema muy grave en ese área tan específica, con tantos turistas. Claro, porque además es la imagen de Estados Unidos. O sea, los turistas que estaban allí 3 días encerrados en los hoteles sin saber qué hacer, sin poder ver nada, sin salir a ningún sitio. Esa era la imagen que estaban transmitiendo. Podía haber sido si hubiera tenido un mal manejo. Lo que pasa en este sentido, Obama lo manejó mejor de lo que hizo el gobierno Bush y desde luego no salió como hizo el presidente Bush felicitando al hacerlo presidente mejor que afirmado. Bush era absolutamente fácil, ¿no? Bush no fue en semana y media. Casi que a las 2 semanas, cuando le exigió la opinión pública que fuera, fue. Y lo Y primero que hacerlo dijo mejor que los gobiernos locales. Porque el desastre de Katrina no solo fue un asunto del gobierno federal, sino también del gobierno estadual y de los niveles inferiores de Pero En ustedes- este caso hay un pero- efecto de contraste, Laura, es decir, era el contraste frente a lo de Bush. Claro, era el eso lo contraste favorece frente mucho. al Von Bush, pero déjenme hacerle esta pregunta. Era también una prueba de fuego, porque si el debate ideológico, como hemos venido diciendo toda esta noche, era el rol del Estado, Obama tenía que mostrar que el Estado sí podía estar ahí Y sí es útil frente a para una esos catástrofe. estados. ¿Ustedes creen que estuvo, que se hizo sentir? Sí, se hizo sentir, además, esa es una foto que Obama ha manejado en diversas ocasiones, por ejemplo en Aquila, en Italia. Obama remangado en el sitio de la tragedia, en el sitio de la desgracia. Por ejemplo, en Italia se criticó mucho a Berlusconi, que mientras Obama iba remangado y iba prestando atención a las explicaciones, Berlusconi iba de traje, deseando irse. Y sin embargo Obama parecía el solidario, el hombre preocupado por eso. En este sentido, de nuevo esa foto. Recuerdo que en las otras elecciones, las elecciones que gana Obama, también tiene momentos de crisis distinta que le refuerzan, que es la crisis financiera. Es el momento en que el presidente Bush tiene que llamar a los 2 candidatos, a McCain y a Obama, y decirles, bueno, voy a tener que intervenir, voy a tener que inyectar dinero al sistema financiero. Y de esa reunión, que además es una reunión que convoca paradójicamente a McCain, el que sale fortalecido es Obama, el que sale como un plan económico es Obama, el que sale como la alternativa es Obama. Y McCain pierde ahí ya gran parte de su posibilidad. Además, recuerdo que justo en el momento también en que McCain logra su máxima punto de intención de voto en las encuestas, es en la convención republicana, que también se ve interrumpida por una tormenta tropical. Y rápidamente la noticia se va de la convención republicana a la tormenta tropical y pierde el foco. Claro. Hay un detalle que, leído de manera comprensiva y global, se vuelve simbólico para el tema que planteó Laura sobre el Estado a propósito de eso, del tratamiento, y es la oficina de emergencias, lo que llamamos aquí la oficina de emergencias, que justamente iba a ser sacrificada de acuerdo con los Por postulados de Romney, puesto que hay que recortar Estado. Y que aquí se pone de presente con Obama, hay que fortalecerla para todo lo que tenga Claro, que ver pero con la coordinación de los perfectamente, trabajos exactam- sobre los Claro, desastres que Ricardo, pero provocaba si se Sandy. hubiese hecho mal, se hubiese fortalecido el argumento también de Romney, de que claro. para qué desperdiciamos plata Ahora, en ella. el mundo contemporáneo, al estar tan concentrado en las ciudades, hay que recordar que Estados Unidos el 93% de la población vive en las ciudades. Es decir, la gente del campo es marginal, si se quiere de alguna forma. Por eso la razón por la que esos estados centrales rojos, que son fundamentalmente agrícolas, tienen tan poco voto Así tú por electoral. Montana puedes andar kilómetros sin ver una casa, kilómetros andar por las carreteras y vas a ver una casa a 10 millas de la Como otra. las novelas de Marcial Lafuente Estefanía cuando el oeste, que uno leía en bachillerato. Vamos a los resultados porque acaba de entrar, creo yo, Camilo, confirma si entró Florida finalmente o no entró, porque Barack Obama se disparó a 244, No, ya entró Romney los del sur. 178, Ya entraron, Ronald, ya tuvieron que haber entrado los del este. los del Ronald oeste. González nos informa por Twitter que con un 49% para Romney y un 50% para Obama se están dando los resultados en la Florida y se empieza a aclarar el panorama de la elección. Si tú ves ahí, Camilo, están a ver si me mandando puedes Florida. decir si ya ha sido confirmado Me Florida. tiene bloqueado el New York Times, de pronto te va Me mejor quedé con el sin tuyo. batería.
Métete, ¿Qué pasa con la métete tecnología? por este. Miguel? Métete por Bueno, este porque el New York Times... esos resultados que nosotros le estamos mostrando en este momento son tomados de las noticias de la BBC. Eso muestra claramente que tuvieron que haber entrado los estados del oeste, porque ya la diferencia es alta, que era lo que estamos esperando. Es decir, era claro que se iba consolidando el poder republicano, pero se iba corriendo el bloque central. Entonces ya llegaron a Montana, llegaron al límite. El que sigue de Montana es el estado de Washington. Ese es demócrata. Pero fíjense, Claro, Obama CNN a estas alturas con 244 y son 270. falta 70, Te falta 270. muy poco. Nos falta O sea, muy poquito. 26. Sí, CNN sí, está que dando cualquiera de sus estados- 238 Va- para Obama. Básicamente, si California no ha entrado Si no ha al entrado, conteo, no, ya es presidente está. Obama. O sea, ya estaría. Porque Entonces- California Se son- cortan ellos cortan el ¿Les 100 por parece contra. si esperamos unos minutos para llegar a los 270 y terminamos el tema que nos quedó pendiente, la reforma Pero antes, migratoria? El quisiera- tema que Ah, sigue pendiente de- hace mucho tiempo en la política de Estados Pero Unidos. terminando el Pero tema aquí- del huracán, hay una cosa que es claro, el pueblo espera que el presidente se ponga al frente. Es decir, hoy en día es muy difícil que la opinión acepte que un presidente sea lejano a un hecho tan notorio que afecta a tanta gente de forma tan directa. Es muy posible que el presidente no haga mucho. A título personal, para levantar dos simbólico. ladrillos no va a hacer nada. Es simbólico y el punto de que esté al frente marca mucho la diferencia. Pero tenía que ser muy cuidadoso, Claro. porque si exageraba demasiado aparecía Pero si se inauténtico. equivocaba, como lo anotaste, el efecto habría sido desastroso. Nos están diciendo aquí que entró California y es el premio gordo y que por eso se disparó Obama. Seguimos esperando la Pues nos Florida faltan- para que Obama no, o nos consiga faltan los dos. Si no ha entrado 270. Washington, el estado de Washington, entre el estado de Washington y el estado ahí está el otro. ¿Cuál es el que está entre Ohio, entre California y Washington? Oregón. 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 Con que entren Oregón y Washington, esto ya estaría. Bueno, son casi estamos- 115 votos ahí. Estamos casi terminando esta jornada electoral. Estamos a un poquito tiempo de que nos digan quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Ricardo, usted quería agregar algo sobre el tema Que del era huracán. una línea muy delicada porque Obama, al mismo tiempo que tenía que parecer acucioso, tenía que parecer sincero. No podría parecer oportunista. Y hay una línea muy delgada entre uno ir y ser muy acucioso con alguien y de pronto aparecer inauténtico, poco genuino. Pero creo que hizo la jugada perfecta. Es más, de pronto lo hizo genuinamente y entonces le salió bien, porque estuvo acucioso, simbólicamente, como dice Camilo, estuvo allí donde tenía que estar, pero al mismo tiempo apareció sincero. Al aparecer sincero, eso es el papel de un jefe de Estado y creo que eso le pudo haber dado un impulso muy importante en la última semana. En todas las encuestas que planteaban preguntas que tenían que ver con la empatía, Obama ganaba de lejos a Romney. Romney ha tenido un problema de cercanía y una de las preguntas claves que se hacía en ese sentido es, ¿cree que Romney se preocupa por usted? Y en ese sentido Romney siempre perdía. Bueno, volvamos a la reforma. ¿Les parece? Los Sí, puedo sí, sí. traer nuevamente a la Desde reforma. luego. ¿Qué propone Barack Obama? ¿Qué propone Romney? Pero ¿será capaz Barack Obama esta vez sí de saldar esa cuenta pendiente con los latinos? Lo que propone Obama, y lo ha dicho en los mítines, es que ahora sí en el segundo periodo cumpliría la promesa de hacer una reforma abierta, flexible, progresista en materia de inmigración. Un primer punto, él incumplió en el primer periodo. Un segundo punto del que lo acusa Romney y otros republicanos es cierta inconsecuencia en la idea y la práctica. La idea era ser flexible, pero hablan de que durante los 4 años de Obama hubo una gran cantidad, casi inusual, de deportaciones, ¿no? Entonces, esa es la práctica también. ¿Cuánto? Hubo como más de 1 millón. Más de 1,5 millones. Más de 1 millón Un hubo millón. de deportación durante los 4 años. E incluso hablan de que ha sido la cifra más alta contada por periodos presidenciales. ¿Verdad? Que ahí es donde volvemos otra vez a relativizar todo lo que se dicen por parte de los candidatos. Pero por otra parte él ha sostenido lo que se llama el Dreams Act, creo que Sí. es mantener las cosas Que es una como reforma ahí, mantener un poco la cosa, ¿no? Pero es una muy posibilidad suave. de que aquellos inmigrantes nacidos en Estados Unidos o que llevan desde muy pequeños, que se han educado en los Estados Unidos y que prácticamente ya son culturalmente americanos, adquieran la nacionalidad de forma fácil. Ricardo, le dejo esta pregunta a usted. Carlos Hernández pregunta si Obama es de izquierda. Estaba dado estas confusiones que usted plantea, ¿qué le contestaría?
No, yo creo que es bueno, en Estados Unidos es difícil hablar de izquierda y de derecha, como se podría hablar en América Latina o en Europa, pero yo lo ubicaría como una especie. Hay un artículo muy, le diría a ese televidente, hay un artículo muy sugestivo sobre la personalidad de Obama, en el sentido de si, de acuerdo con las líneas que hay en Estados Unidos, por ejemplo en política internacional, idealista o realista, liberal o conservador, es, dicen algunos, una especie de idealista realista. O sea, es una mezcla muy especial que combina conservadurismo en algunos aspectos con liberalismo, o sea, progresismo en Estados Unidos en otros aspectos. Otros dicen es un realista absolutamente idealista. No sé, hay una mezcla allí de calificativos que algunos especialistas han dado para calificar a Obama en el sentido de una mixtura, una mezcla entre tendencias liberal y conservadora o realista e idealista. Obama, de cara a este segundo mandato, si al final se confirma que es reelegido, en la campaña y en los meses ya en que ha ido lanzando su plataforma, digamos que ha hecho apuntes de lo que podría ser ese gobierno y esas promesas incumplidas. Ha hablado, por ejemplo, a la comunidad LGBT, ha hablado a los latinos, les ha dicho, bueno, no les he olvidado. Ha hecho algunos gestos, pues cuando dijo que el matrimonio gay él estaría partidario, y en la parte final de su gobierno, cuando rechazó el Don't Ask, Don't Tell en el ejército, que los gays pudieran servir abiertamente dentro del ejército. Entonces ha ido marcando cosas y ha ido tocando esos grupos que podrían haberse sentido más descontentos, diciéndoles, vótenme ahora porque lo que viene es su momento. Y ya también habiendo tomado conciencia de que esa posibilidad bipartidista queda muy alejada, entonces de que él ya va a ir solo a intentar ciertas cosas. También con esa cosa de que el presidente en su segundo término ya no tiene que preocuparse por una reelección. Ya puede hacer todas las políticas impopulares que tenga pendientes y que puede lanzarse por ellas. No tiene nada que perder, si el Congreso lo deja, que es la otra pieza de la ecuación. Ahora, yo quisiera recordar a Winston Churchill, que alguna vez dijo que en la guerra, en la cacería y en las elecciones se dicen fundamentalmente, permanentemente mentiras, ¿no? Y yo creo que ese es un aspecto interesante de esta campaña electoral. Hay una profunda sensación, hay una profunda sensación de que ninguno de los candidatos realmente ha dicho la verdad, ni en cuanto a su diagnóstico de lo que está sucediendo, ni en cuanto a sus propuestas. Sí, hay un tremendo desencanto entre los formadores de opinión, entre los académicos, y incluso alguna revista europea, de Der Spiegel, por ejemplo, tituló así, es decir, esta campaña está llena de mentiras, del uno sobre el otro y de cada uno sobre lo que puede llegar a ser. Pero además en la opinión pública fue muy extendido el concepto de que era una campaña mentirosa. Parte de la campaña de lado y lado era sobre las mentiras de los demás, pero parece haber calado porque la opinión fue muy expresiva sobre el tema. Sí, y en eso, pero de todas formas, es el momento. O sea, el momento en que una presidencia empieza en su más alto punto de popularidad. Hay casos excepcionales como la presidencia de George Bush, que empiezan por debajo y luego van a repuntar, pero lo normal es que empiezan en lo más alto de su popularidad y, sobre todo en el segundo mandato, empiezan a declinar muy rápido, cuando se ve que efectivamente el presidente no puede cumplir las promesas que ha hecho. Entonces, y además que va a tener unas midterms, y ya es el presidente saliente y mucha gente se va a empezar a distanciar. Los segundos mandatos siempre son muy duros. Miremos los resultados. 244 Obama, entró Carolina del Norte, 203 Mitt Romney. Doctor, pero Romney ya no tiene mucho de dónde coger. Ya no hay casi nada. Hay que cerrar. Idaho, Montana y no mucho más, no ¿verdad? Mucho más, ya no le queda mucho más. Estamos a muy poquito tiempo de que Barack Obama pueda alcanzar los 270. Ya está cerrado Florida, mi archivo no abre. ¿Ya está cerrado Florida allí? No, todavía no está cerrado Florida. Porque ahí estaría definido, los 29 votos de Florida definirían el tema. Por lo menos o equilibran a Romney o lanzan a Obama. Les propongo que a hablemos... Romney, aún ganando en Florida, no le alcanzaría si no gana en Ohio. Ese es el tema. En cambio, a Obama sí le alcanzaría si gana en Ohio. Blanco ahí todavía. vamos con la Florida, todavía no ha sido reportado, seguimos esperando. ¿Ohio cómo está? Ya falta muy poquito para que sepamos. No, México entró California, no está. No, todavía está en... Oregon no está todavía.
y Oregon pone fácilmente 15, 20. No está Virginia, pero Virginia no aporta mucho. Bueno, antes podemos hablar unos minutitos sobre el tema de paz. ¿Quién nos conviene más para la paz y qué ven que hará Obama en el tema de paz en los próximos meses? Yo creo que el tema de paz es un tema que en Estados Unidos se maneja desde el Departamento de Estado. Y la concepción del Departamento de Estado es más una visión de policía que una visión, que una visión política. Es decir, desde el punto de vista de ellos, claramente las FARC son un grupo terrorista, encajan dentro de las concepciones terroristas, pero tampoco, si se pueden deshacer de ellas a través de una negociación, les va a molestar. Entre comillas, si lo quieren Pues que si lo digan, ellos pueden negociar con los talibanes, ¿por qué Colombia no podría negociar pero con la digamos FARC? que en términos pragmáticos ni les va ni les viene mientras no afecte la política antinarcóticos. Yo creo que ahí hay como una actitud y una política bipartidista. Yo creo que cualquiera sea Romney o Obama va a tener una mirada positiva, pero una mirada sin interferir mucho Distante. el proceso de negociaciones que va a ser sobre todo una dinámica gobierno-FARC y que puede tomar una... Es decir, depende mucho de la dinámica interna del proceso de paz en Colombia que se va a desarrollar en Cuba. Si eso se estanca mucho, pues empezarán a escucharse opiniones adversas al proceso, aquí y afuera. Si eso se consolida en una dinámica de concesiones que vayan avanzando recíprocamente, yo creo que Estados Unidos va, cualquiera sea el presidente, a mantener una postura, digamos, de cooperación, así sea simbólica, de cooperación con el proceso Yo de creo que es negociación, cooperación de observación prudente. Sí, de Bueno, observación. los interrumpo para mostrarle nuevos resultados. 251 Obama, 203 Mitt Romney. Nos seguimos acercando a los 270. a 19 están. Estamos a 19 votos con una tendencia que se A crecer. consolida en Ohio y con la Florida muy poquito de ser No, llamado. Florida ya estaba al 10% la última vez que lo vimos y pues muy posible que Se esté supone saliendo que ya ahí en no está cualquier Ohio. momento. Ya Todavía- está Ohio. No, todavía no. Todavía Y no. son sí está. 18 votos en Ohio, o sea que quedaría... 29 con- Florida. Entonces, Sí. Está muy cerca. ¿ustedes no ven grandes diferencias entre Romney y Obama en el marco de un proceso de paz? ¿Ustedes creen que se puede avanzar en el tema de una nueva concepción de la guerra contra las drogas en un segundo mandato de Obama? No, definitivamente. ¿Seguimos en lo Entonces, mismo? Seguimos en lo mismo. Obama lo ha señalado, ahí no hay ningún cambio en materia de política. Por otro lado, Estados Unidos, si nos ponemos en el hemisferio occidental, no está solo. Canadá también rechaza cualquier posibilidad de revisión hacia un enfoque más liberal, alternativo en materia de lucha contra las El drogas. consumo de marihuana, por ejemplo, ¿no? Canadá es el principal productor de marihuana del mundo. Sí, Su posición es muy conservadora. Luego, ahí yo no creería que vaya a Sí haber hay ninguna un modificación. cambio será a largo plazo y será más por cuestiones internas que por cuestiones internacionales. Es decir, en la medida en que la lógica del narcotráfico ya no es una lógica norte-sur, sino que las drogas sintéticas se pueden producir en cualquier parte, son tan Y perjudiciales el como sur cualquier- está consumiendo. y el sur consume. Bravo. Entonces, esa dicotomía también de seguridad y salud, como dos enfoques distintos, ya tampoco vale. Y otro factor, y es, en la medida en que, por ejemplo, que es lo que planteaba California cuando trataba ese tema, ¿se pueden cobrar impuestos si se legaliza? Entonces, a lo mejor eso No, puede ser no, impulsado. no, no, Esperen, déjenme anunciar que entró Ohio. Acá. Y a favor Le de vamos quién. a pedir que nos pongan el nuevo resultado. Ya estamos, Obama ha sido reelegido. Vamos a pedir que nos actualicen eso es lo esto, que tenía que pasar. esta nueva. Sí, ya con la ya Ohio adentro esto se acabó. Todavía la BBC no lo ha reportado, los tuisteros nos están anunciando, Obama reelegido, ganó Ohio, Jaime Alberto Vázquez, acaba de CNN dar Sí, CNN como siempre nuevo se presidente de Estados Unidos a Obama, El con señor 274 Cooper. votos electorales hasta el momento. Obama ya está agradeciendo a los votantes y ahí tenemos las imágenes de la campaña en Porque ahora viene la Chicago. celebración, Entonces, Laura. la celebración. Allá, por lo menos. Ya estamos. Sí, yo creía que íbamos a Pero celebrar Obama también la Bueno. organizó una pequeña, ¿no? La primera organizó una de 200.000 personas, esta es apenas de unas 10.000, que para ellos es relativamente pequeño. Y los cálculos se hubieran equivocado un poco cuando hablaban de práctico empate, ¿no? Aquí parece que el margen
es suficientemente amplio en las tradiciones cuando ganan No sabemos presidentes. todavía cómo está votos el voto populares, claro. popular, nos toca ahora actualizar el voto popular. Pero con la diferencia parecería que el voto popular debería estar a favor de Obama. Es Sí, decir, ese parecería. Llegado a ¿Qué tanto 274. es que está es muy la lejos. pregunta? Y si consolida Florida, En teoría, según Real Clear Politics, Romney tendría más voto popular. ¿sí? Estaría por el 50 y Obama por el 48. Entonces estaríamos en Pero Pero, sí pero sería todavía no se una ha cerrado. cosa Entonces, todavía lo que, con digna lo que de puede analizar, llegar. porque sería una cosa más contrastada, ¿no? Porque 274 ¿Cómo es? ya Lo comienza a haber un justo, margen a ver ahí si- importante a favor de Obama. Bueno, ¿les parece? Hemos llegado al final de la transmisión, ahora con Obama, nuevamente presidente de Estados Unidos. El mundo está contento, ¿verdad? El mundo Pues hubiese tranquilo. votado El por mundo Obama. habría votado azul. Es que afuera mundo vota Obama. la gente de afuera hubiésemos votado por Obama. Rápidamente una ronda que nos espera con Obama. Lo hicimos al principio de la emisión, rápidamente ahora. ¿Qué nos espera, Si Ricardo? uno piensa en decisiones en materia de políticas públicas a los Estados Unidos, que es no abarcar muchas cosas, sino abarcar pocas cosas, digamos que en el primer periodo abarcó una sola cosita, el Obamacare, la reforma a la salud. Esperemos que haya una sola cosa en el segundo periodo, que sea la reforma o la ley de inmigración. Eso uno podría esperar en términos de escogencias entre muchas posibilidades. Una importante, digamos que eso. ¿Cuál es su lista de deseos? No son deseos, son como cosas que mañana van a estar trasnochando a Obama. Ahora Ricardo hablaba de política interna, yo hablo de política exterior. ¿Qué hacer con Siria? ¿Qué hacer con Irán? ¿Qué va a pasar en el 28º Congreso del Partido Comunista Chino, que precisamente se desarrolla esta semana? Y no dijimos nada de Rusia, Andrés. Y no dijimos dijimos nada de Rusia, pero China ese que tema también está girando. Es que en la agenda. China está en un punto interesantísimo, porque está a punto de girar o hacia la radicalización o hacia la democratización. Es decir, estamos en una etapa interesantísima del segundo país más rico del mundo. Juega. También el país con un NBI más bajo, ¿no? El NBI individual per cápita está de 82. La pobreza sigue siendo enorme. Comparativo, pero muy interesante. ¿Y qué nos espera por lo demás a nosotros como colombianos? ¿Qué nos espera? Yo no creo que nos espere nada diferente de lo que tenemos. Más de lo mismo. Más profundizar en el Tratado de Libre Comercio, tratar de vendernos más cosas, será lo que intentamos. cosa que ya no depende de los gobiernos, sino de los empresarios y de las condiciones del mercado. Y debemos decir que no ha dado frutos el tratado como se esperaba. Al menos empezando, ¿no? Está en los empezando. primeros meses el nivel de exportaciones no se ha disparado a cuenta del tratado, Pero ¿verdad? nos ha ayudado comparando con el tema de la devaluación del dólar. En la misma situación, con el dólar tan devaluado, habría sido mucho más perjudicial. Es de suponerse que los tratados al comienzo Van lento. tienen efectos, no, al contrario, yo creo que tienen efectos muy importantes y después bajan, ¿no? No sé, ahí como... Miguel, ¿qué esperamos Economía. ahora? Economía. O sea, Obama no va a gastar su capital político en reforma migratoria, no va a gastar su capital político en ninguna otra cosa que no sea economía. Yo Entonces, comparto esa la va a visión ser. de Miguel. Es decir, el punto central de cualquier ciudadano norteamericano hoy es economía. Que Siria se reviente o no se reviente. Hay una cosa muy interesante, en una encuesta del Pew Center sobre política exterior, dio como resultado que para los estadounidenses el principal problema de política exterior es el empleo. Es que Y creo que eso resume un poco en la esta previa anterior al debate sobre política exterior de CNN, la entrevistaban a varias personas y todos decían, bueno, quiero que hablen sobre cómo me va a afectar el empleo, cómo va a afectar a la economía. Nadie realmente está interesado en que hablasen de política exterior. Yo voy a hacer algo muy crudo. Si uno toma los 360 millones de habitantes de Estados Unidos, saca los 60 latinos y deja los 300 restantes, yo creo que de los 305 sabrán dónde queda Colombia. Puede sonar crudo, pero es así. Ellos piensan alrededor de sí mismos y su universo es los Estados Unidos y en consecuencia la economía y su propio bienestar. Bueno, Obama ya ha hablado en su cuenta de Twitter, 4 años más, eso es lo que ha dicho. Aquí vamos a tratar de mostrarles la cuenta de Twitter y el saludo de Obama a sus votantes. Aquí Obama abrazado con su mujer, 4 años más.
No sabemos No es dónde. una foto actualizada. No está es haciendo una un foto frío actualizada horrible. porque está haciendo muchísimo frío, muchísimo frío. Pero recordemos que Michelle Obama sí jugó un rol muy importante en la convención, ¿verdad? Dio uno de los discursos más emocionantes de toda la convención demócrata. No creo que estemos lejos de una mujer presidente de los Estados Unidos. Yo tampoco lo creo. Debo confesar que nunca pensé, cuando era niña y vivía en Estados Unidos, Camilo, que en mi vida yo llegaría a ver un presidente afro. Y lo he visto. Entonces sí, estoy de acuerdo, creo que podemos estar cerca y creo que... En un montón de las Perdón. convenciones alguien Presidente mencionó mujer. que los dos partidos estarían más contentos si las candidatas fueran las esposas de los candidatos que eran que en lugar de ellos. O sea, Eso es probable. Sí, yo creo que se perdió una buena oportunidad con una Hillary Clinton candidato. Creo que eso le hubiese puesto ¿Quién picante. sabe si en 2016? Exactamente, quién sabe si En esta los renuncia no apunta también a una 4 candidatura. años que vienen es posible que comiencen a surtir efectos un poco más beneficiosos y virtuosos las medidas que se han tomado en materia económica, ¿no? Es posible que si ganaba Romney podía beneficiarse de pronto de todas las medidas que tomó Obama, aunque estuvo obligado a tomar Obama, y todo lo que hizo el Banco Central, la Fed. Pero ahora Obama podría cosechar en los siguientes 4 años los resultados que pueda tener en materia sobre todo de empleo, aunque está creciendo muy a cuentagotas, es posible que más adelante comience a reactivarse el empleo. Bueno, nosotros nos vamos. Han sido 3 horas continuas de transmisión, 3 horas de análisis. Los dejamos, los invitamos a ver mañana todo el resumen electoral en el noticiero. Les vamos a mostrar ahora imágenes del presidente Obama a través de Telesur y los invitamos a seguir viendo nuestra franja de análisis en Canal Capital. Todos los días a las 8:30 de la noche seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron en estas 3 horas y muchísimas gracias a estos maravillosos colegas y unos maestros de la política de Estados Unidos. Buenas noches. Muchas gracias, Laura.